Luego de un tiempo, en el templo. Los nobles reunidos se preguntan entre ellos, si ya escucharon que esa vez apareció una cantidad sin precedente de monstruos. Uno de ellos le da la razón, y además agrega de que notó que los paladines parecían tener prisa en la mañana. Se pregunta si acaso era por esa razón. Hablan luego sobre los príncipes, comentan que el primer príncipe luce elegante como siempre. El segundo no parece haber tenido problemas tampoco. Pero el tercer príncipe luce como si hubiese tenido un tiempo difícil. Tienen curiosidad por dónde se encuentra el príncipe heredero. En ese preciso momento, anuncian la entrada de Su Alteza, el príncipe heredero. Los hermanos se sorprendieron, en especial el segundo príncipe. Calix entra como si nada, mientras nuestra protagonista tiene un semblante agotado. El segundo príncipe no se explica cómo es que está vivo. Calix, ante su sorpresa, lo fulmina con la mirada. El segundo príncipe se sobresalta, y se asusta. Calix se acerca a su hermano, y en el oído le comenta que no luce muy feliz, que debe estar muy decepcionado de que haya sobrevivido, le pregunta si no es ese el caso. Le sugiere que al menos debería de controlar sus expresiones. Y le advierte que si lo confirma y lo atrapa, no solo él, sino que todos los involucrados, serán ejecutados. Le pregunta si no es lo correcto. Un sacerdote confundido y asustado por la situación, le informa al príncipe heredero que su habitación está lista. Le pide permiso para guiarlo, a lo que Calix acepta. Antes de irse, le advierte a su hermano que no haga nada que no pueda manejar, porque no lo dejará pasar 2 veces. El segundo príncipe siente frustración tras escuchar sus palabras y porque sus planes fracasaron. Luego de eso, el sacerdote guió a Calix y a nuestra protagonista hasta la habitación donde se quedarán. Le comenta a Calix que los sirvientes llegarán pronto, y le pide que después de cambiarse e instalarse que por favor vaya a la capilla. Les sugiere que, mientras tanto, descansen un poco. Rosé, emocionada, le cuenta a Calix que lograron bajar de la montaña sanos y salvos. Calix sin emoción le responde que así es. Rosé le cuenta que los otros príncipes parecen estar bien. Calix le responde que eso parece. Nuestra protagonista le agradece por su trabajo duro. Calix le responde de nada. Luego de haber fracasado al intentar sacar una conversación, nuestra protagonista no comprende por qué el príncipe está tan molesto, y se pregunta si tal vez sea debido a los otros príncipes. Le comenta que entonces estará en la habitación de al lado, y le pidió que la llamase si la necesitaba. Calix, enojado, le reprocha a dónde cree que va. Rosé no comprende ahora por qué se enojó con ella. Calix le explica que no necesita a otros sirvientes, así que le pide que los envíe de vuelta cuando lleguen. Le sugirió que se quedara en ese lugar y que no abra la puerta innecesariamente. Nuestra protagonista tiene dudas si tal vez lo que quiere Calix es que lo ayude a bañarse, pero solo ha visto esas escenas en televisión. Poniéndose nerviosa, razona que, ya que dijo que no necesitaba otros sirvientes, eso debe querer decir que quiere que ella lo haga. Internamente, tiene dudas sobre si acaso Calix tomará un baño enfrente de ella. Viendo que Calix se está dirigiendo al baño, le comenta a Su Alteza que nunca lo ha hecho antes, pero promete dar su mejor esfuerzo. El príncipe se gira y le cuestiona de qué está hablando. Nuestra protagonista rápidamente se alista para darle su servicio de baño. Le promete que se asegurará de que se sienta cómodo. Con un grito lleno de determinación, le asegura que hará todo lo que pueda para limpiarlo adecuadamente, desde arriba hasta abajo y en cada rincón. Calix queda petrificado y en su mente ronda lo que dijo Rosé. En ese momento, recuerda el incidente en la cueva, donde la mano de Rosé se dirigía a un camino sin retorno. Rápidamente, se encierra en el baño y le pide a Rosé que se vaya de allí. Nuestra protagonista quedó confundida, y se preguntó si entonces no era eso lo que Calix quería. Luego de alistarse, entran a la capilla del templo. Rosé supone que la razón por la que Su Alteza no la dejó salir de la habitación, y tampoco quería que nadie entrara, era por cuestiones de seguridad. Cree que Calix debió haber pensado que era posible que el asesino aún estuviera cerca, así que lo mejor sería no salir. Rosé siente que debió haberlo mencionado desde el principio, porque si no, podría llevar a confusiones. Incluso se preparó para darle un baño. De todas maneras, compara a los otros príncipes con el príncipe heredero. No comprende por qué el atuendo de Calix es demasiado sencillo. Cree que quizás debió haberse traído con ella algunas joyas, ya que los otros príncipes tienen demasiados accesorios. Y él es el príncipe heredero,
quien heredará el trono. Y el tercer hijo del emperador, cuya madre era la emperatriz traidora. Sabe que no hay muchas personas que estén a favor de él. Debido a varios rumores, no tiene buena reputación, ni siquiera entre la gente del imperio, o por lo menos eso es lo que los otros sirvientes dicen. En cambio, de los otros príncipes, el que más sobresale por su atuendo extravagante en ese lugar, es el que tiene más poder en ese momento. Se trata del primer príncipe, Gerald Forsman. Es el hijo mayor de la primera emperatriz, y el hermano mayor del tercer príncipe. Gracias a su naturaleza gentil y su porte digno, es el más popular entre los ciudadanos del imperio, y creen que es más apto para ser el siguiente emperador que el príncipe heredero, Calix. Rosé reflexiona que, de todas maneras, terminará asesinado por Calix, lo cual quiere decir que debe de haber algo sospechoso en él. El primer príncipe, al percatarse que está siendo observado por Rosé, le devuelve una amable sonrisa. Nuestra protagonista se mortifica, se pregunta si acaso acaba de sonreírle, no comprende por qué. Calix al ver la situación le pregunta si ella se arrepiente ahora. Rosé le pregunta sobre qué. Calix le responde de haber tomado el lado del príncipe heredero y no del primer príncipe. Nuestra protagonista no comprende por qué le pregunta eso, y le aclara a su Alteza que es injusto, que nunca pensó en eso. En el fondo piensa que por supuesto que no se va a arrepentir, porque sabe que al final el que se convertirá en emperador es Calix, y ella lo único que quiere es sobrevivir. Calix le responde que eso está bien, y que así debería ser. Aunque le advierte que sería mejor no tener esa clase de pensamientos en el futuro. Porque si lo traiciona, la mataría sin piedad. Nuestra protagonista lo escucha atentamente y se pregunta por qué ella se siente de esa manera. Puesto que si hubiera escuchado esas palabras antes, se habría asustado mucho, pero ahora es distinto. Tiende su mano hacia él para consolarlo, pero es interrumpida abruptamente por el anuncio de la entrada de su santidad el Papa, y eso hizo que se sobresaltara. Calix le cuestiona por qué está tan sorprendida, a lo que Rosé, nerviosa, le responde que no es nada. En el fondo piensa que casi lo acaricia sin darse cuenta, y se pregunta qué hubiese pasado si lo acariciaba de esa manera. Con solo imaginarlo, concluye que lo más probable es que hubiese terminado muerta a manos de Calix. Así que se mentaliza de que tiene que ser más cuidadosa. Entra una persona llamativa a la capilla, y nuestra protagonista se pregunta si esa persona es el Papa, ya que, a primera vista, no lo parece. El Papa comienza la misa diciendo que la luz del gran Camesis ilumine el imperio una vez más. Nuestra protagonista de repente siente escalofríos. El Papa continúa la misa diciendo que están viviendo en un mundo hermoso bajo la protección de Dios, pero las formas malignas codician la luz y buscan destruir ese mundo. Y entonces el gran dios Camesis habló con el primer emperador, y le pidió que expulsara la oscuridad y trajera la luz a todas las cosas y a los vivos. La gente se emociona al escuchar al Papa, y alaban su palabra. Rosé se pregunta por qué el ambiente se siente tan espeluznante, y por qué ella se siente tan mal. Mira a su alrededor y se percata que todos aplauden. Incluso los príncipes. Mientras tanto, el Papa recita que maten a todos los niños que emergieron de su vientre, y déjenlos descansar en la profundidad de la tierra. De ese modo, la oscuridad será aniquilada. Y la era de la luz eterna deberá llegar, para siempre. Luego de esa misa, los príncipes están reunidos junto a sus compañeros de casa en una mesa. Nuestra protagonista se pregunta qué fue lo que pasó antes con el Papa. Concluye que realmente se sintió espeluznante, y la atmósfera era tan surrealista. Se sintió como un culto o una secta. Malos recuerdos sobre reclutadores de culto vienen a su mente. No comprende por qué incluso el príncipe heredero reaccionó de esa manera. Pero se pregunta si será que no entiende, debido a que no pertenece a ese lugar. Pero no se puede quitar de la cabeza la mirada en los ojos del Papa. Por alguna razón parecía que le estaba cuestionando por qué no aplaudía como los demás. Rosé siente que eso fue muy extraño, pero supone que es porque no está acostumbrada a ese tipo de ambiente. El primer príncipe le pregunta a Calix cuál es la razón por la que trajo a una mujer, en vez de a Ruel. Calix le pidió que no se metiera en eso. El primer príncipe le cuestiona por qué no puede preguntar, ya que están hablando de la persona que asiste a su querido hermano menor. Le pregunta a la señorita Estania, si no tiene la razón. Nuestra protagonista desea que la dejen en paz y que no le presten atención, pero decide responderle que así es a su majestad. Gerald le dice que no es necesario ser tan formal, después de todo,
no está acompañando a su hermano como una dama, sino como una compañera. Rosé se pregunta por qué está actuando tan amigablemente con ella. No quiere que Calix la malinterprete. Le agradeció al primer príncipe por su consideración, y le explica que no está allí como compañera, sino como ayudante del príncipe heredero, por eso le pide que por favor solo la ignore. Al primer príncipe, tras escucharla, se le escapa una carcajada. Le comenta que se preguntaba qué clase de mujer era ella, para que su hermano le permitiese quedarse junto a él. Pero ve que es alguien digna y recta. Le dice a Calix que cree que ha elegido a una buena persona para tener a su lado. Nuestra protagonista no comprende por qué la está elogiando, y cree que su personalidad parece mejor de lo que esperaba. Parece un ángel al lado de Calix. Calix le responde a su hermano que, por supuesto, puesto que alguien continúa enviando ciertos invitados todo el tiempo. Rosé tiene dudas si se está refiriendo a los asesinos, y se pregunta si acaso los asesinos que se encontraron el día anterior, fueron enviados por el primer príncipe. El primer príncipe le responde que, como era de esperar de su Alteza, el príncipe heredero, es muy popular. Nuestra protagonista indignada se pregunta qué quiere decir con popular, ya que Calix casi muere el día previo. Ahora siente que el primer príncipe es un maldito bastardo y cancela sus comentarios pensados hace un momento. Solo espera que se caiga y se rompa la nariz, incluso siente náuseas de tan solo verlo. Calix le pregunta al acompañante del primer príncipe si él es Tianel. El joven le responde que así es, le cuenta que esa es la primera vez que saluda a su Alteza, y se presenta como Lucas Tianel. Calix le comenta que ha escuchado hablar de él. Se dice que sus habilidades con el tiro con arco son tan buenas como sus habilidades con la espada. El joven Tianel le responde que ese es solo un rumor exagerado. Calix le comenta que no lo cree así. Le asegura que cree que darle en el hombro a un objetivo en un bosque oscuro sería algo fácil para él. Le pregunta si no es verdad. Tianel se pone pálido ante su acusación, y no sabe qué responder. Nuestra protagonista reflexiona que ni siquiera han comenzado a comer y ya siente ganas de vomitar. El primer príncipe sugiere que es hora de terminar con la conversación. En ese momento, anuncian la entrada de su majestad, el emperador. Luego de eso, el emperador tomó su asiento en el centro de la mesa. Nuestra protagonista reflexiona que esa persona es el padre del príncipe heredero. Recuerda que en la novela, el emperador no aparece directamente, y eso se debe a que él ya estaba muerto cuando comenzaron los eventos en la novela. Tiene dudas si Calix lo mató, porque no cree que haya muerto por una enfermedad. Aunque, su complexión no luce muy bien del todo. Se pregunta si tal vez está enfermo. El emperador les dice a los presentes que se alegra de que todos hayan regresado sanos y salvos. Les pide que se sientan como en casa, y disfruten de la comida. Luego les comenta que hay una persona en ese lugar, que nunca antes ha visto. Nuestra protagonista se levanta, saluda formalmente a su majestad y le comenta que es un honor conocerlo. Se presenta como Rosé de la familia de los varones de Estania, y le cuenta que sirve al príncipe heredero. El emperador le comenta que ha escuchado hablar sobre la señorita Estania. Le pregunta si ella perdió a ambos padres en la última epidemia. Le cuenta que no tenía conocimiento sobre las dificultades que el territorio de Estania estaba enfrentando, es por eso que no pudo ofrecer su ayuda. Le expresa que espera que no tenga resentimiento hacia él por eso. Rosé no entiende qué es lo que quiere insinuar. Activa su habilidad de interpretación de diálogos de un lector fanático del romance de fantasía. Razona que para la última epidemia, la cura ya había sido descubierta. Y supone que cuando dijo dificultades en el territorio, quiso decir que murieron por falta de dinero para comprar la cura. Aunque aún tiene sus dudas. De acuerdo a los recuerdos que tiene de ese cuerpo, los padres de Rosé definitivamente pasaron por dificultades. Supone que si fuera la verdadera Rosé, las palabras del emperador la habrían herido. Pero por suerte, ella no es la Rosé original. Así que con una sonrisa le agradece a su majestad por su generosa comprensión ante la situación de un territorio aislado. El emperador se sorprende ante su respuesta, y le pregunta si entonces tuvo alguna dificultad durante la celebración del cumpleaños, ya que supone que debió de haber sido difícil para ella sobrevivir ante los monstruos cuando no tiene ningún entrenamiento, y sobre todo sin alguien que la ayude. Nuestra protagonista se pregunta por qué dijo esas palabras, y cree que parece que sabe exactamente lo que sucedió allí. Además, es sabido que su problemático hijo fue realmente de gran ayuda.
tiene dudas si debe elogiar a Calix. Decide hacerlo, le cuenta a su majestad que gracias a las extraordinarias habilidades en el manejo de la espada del príncipe heredero, es que pudieron sobrevivir. Y aunque estaban en una situación peligrosa, él luchó con valentía. Le exclama que el emperador fue bendecido por tener un hijo así. Después de eso tomó asiento, y se sintió orgullosa por haber hecho un buen trabajo. Pero al ver a Calix, no comprende por qué tiene esa expresión. Calix, impactado por lo que dijo Rosé, le informa al emperador que la señorita Estania no se encuentra bien. Nuestra protagonista no entiende por qué dijo eso, ya que ella se siente bien. De repente, recibe un pisotón de advertencia por parte de Calix. Calix le cuenta a su majestad que la energía mágica de las montañas de Hamel en esa ocasión fue anormal. El segundo príncipe se pone nervioso. El emperador le da la razón, y le pregunta si resultó herido en alguna parte. Calix le responde que, afortunadamente, la señorita Estania tiene un buen conocimiento sobre medicina herbaria, y aunque él estaba gravemente herido, pudieron regresar de forma segura. El emperador le dice que escuchó que fue alcanzado por una flecha en su hombro. Ahora es el primer príncipe quien se pone nervioso. Calix con una sonrisa le comenta que supone que fue obra de alguien que participó en el festival, y le pregunta si no cree que fue ese el caso. El emperador estalló en risas. Le comenta a Calix que lo mejor será mantener una relación amistosa con el templo, y que supone que tendrá que reunirse con su santidad al día siguiente. Luego de eso, la comida continuó sin más. Unos días después, en el castillo del príncipe heredero. Nuestra protagonista se encontraba descansando en los patios del castillo. Recuerda que después de la celebración de cumpleaños, los paladines buscaron en las montañas de Hamel, y encontraron el cráneo de toro que se usa para hacer un ritual. Aunque no pudieron confirmar que fue obra del segundo príncipe, las circunstancias apuntaban en su dirección. Debido a que en esa zona fueron encontradas las pertenencias del noble que lo ayudaba. Como resultado, el segundo príncipe escapó para no ser relacionado y para mantenerse con vida. Así que ese noble cercano a él, asumió la responsabilidad y fue ejecutado. Reflexiona que si tuviera que describir en una palabra, lo que hizo el príncipe heredero durante la ceremonia de cumpleaños, es que fue un soplón. No esperaba que Calix tuviera ese lado. Pero gracias a eso, el caso se cerró sin una búsqueda o interrogatorio. De repente, llega Aarón con una cesta. Contento, le cuenta que pensó que Rosé tendría hambre, así que robó comida de la cocina. Nuestra protagonista acepta los sándwiches y se los come. Reflexiona que después de mucho tiempo puede sentir algo de paz. Aunque eso no es del todo cierto, ya que el día anterior también trabajó horas extras. Aarón le pide que no se coma el envoltorio. Rosé internamente se pregunta si no es demasiado trabajar tan duro a pesar de que es una simple criada. Y de todos modos, dado que Calix se convertirá en el próximo emperador, tiene dudas si realmente necesita trabajar tanto. Se pregunta si será que trabajando así de duro lo conducirá a convertirse en emperador. Aarón le pregunta si ya terminó de comer. Nuestra protagonista continúa absorta en sus pensamientos, reflexiona que desearía que Calix no matara a sus hermanos ni que se convirtiera en un tirano. Pero no está segura de que si la ruta del tirano desaparece, Calix pueda encontrarse con la protagonista femenina. Aunque sabe que en las novelas de poseídos, desechan a la protagonista femenina original y el poseído se queda con el protagonista masculino, pero ella desea no caer en ese cliché. Aarón le pregunta si le gustaría dar un paseo o salir del castillo. Nuestra protagonista se mentaliza que tiene que juntar de alguna manera a Calix con la protagonista femenina, para poder así volver a su mundo, ya que era feliz allí. Aarón, cansado de que lo ignoren, le hace una mueca para llamar su atención, provocando que Rosé se asustara y lo golpeara en la cara. Rápidamente, se disculpa, le pregunta si está bien, y le explica que la asustó de repente. Aarón le cuenta que no contestaba cuando le estaba hablando. Le pregunta en qué estaba pensando tan profundamente como para no querer jugar con él. Nuestra protagonista, para salir del paso, le responde que comenzó a pensar que fue primero, si el huevo o la gallina. Aarón le cuestiona de qué está hablando, y si acaso está leyendo libros de filosofía. Rosé le responde que no es eso, y que solo estaba pensando sobre si el destino está predeterminado o no. Aarón, serio, le pregunta si está hablando sobre el destino, a lo que Rosé le responde que sí. Aarón, con una sonrisa, le dice que el destino es absoluto, porque no puede ser cambiado.
le aclara que, especialmente, si uno es un humano común y corriente. Nuestra protagonista queda sorprendida, no esperaba esa clase de respuesta. Aaron le comenta que deberían entrar si es que ella ya terminó de comer. Rosé le pregunta qué pasa con él, y por qué dejó su respuesta a medias. Le cuestiona de dónde sacó eso, lo del destino, si de un libro de historia o mitología o tal vez una novela. Aaron se queda sin palabras. Le dice a Rosé que ella es más ignorante de lo que pensaba, realmente una tonta. Rosé, enojada, le reprocha que fue lo que dijo, y que quiso decir con tonta e ignorante. Aaron le comenta que si ya terminó de comer, entonces entre de una vez, y le avisa que él se irá primero. Rosé intenta detenerlo y corre tras de él. Le pregunta qué pasó con la discusión de hace un momento, y por qué él la llamó ignorante. Aaron le responde porque es verdad, y le cuenta que es de conocimiento común el contenido de las escrituras del imperio. Nuestra protagonista no puede creer que esas escrituras son de conocimiento común en ese mundo, donde hay una alta tasa de analfabetismo. Decide aceptar ante Aaron que es una ignorante, y le pregunta entonces qué quiso decir con que el destino no puede ser cambiado. En ese momento, se cruzan con otra sirvienta que se encontraba haciendo su trabajo, llevando un plato de comida hacia algún lado. De repente, alguien empuja por la espalda a la sirvienta, provocando que se le cayera la bandeja con comida encima de nuestra protagonista. Aaron se acerca rápidamente hacia Rosé. Le pregunta si se encuentra bien, y si no está herida en algún lado. Rosé le responde que ella está bien. La sirvienta al borde de las lágrimas se disculpa repetidamente con Rosé. No sabe cómo excusarse, y simplemente mira con miedo a sus acosadoras. Nuestra protagonista también observa cómo impunemente hacen sus maldades. Le tiende la mano a la sirvienta, le aclara que está bien. Y le pregunta si no se ha lastimado en alguna parte. La sirvienta no sabe cómo reaccionar. Rosé con una brillante sonrisa le pregunta si ella es Darcy. Le dice que debe estar cansada por trabajar duro, le pide que no se preocupe porque ella limpiará todo, y la manda a descansar. La sirvienta Darcy se conmueve hasta las lágrimas por la generosa acción de la señorita Stania. Nuestra protagonista consuela a Darcy. Y luego de eso, Darcy se dirige a descansar y se despiden. Rosé observa a la persona que se encontraba detrás de esas matonas. No es otra que la jefa de las sirvientas, la cual también establece contacto visual con Rosé. Nuestra protagonista le pide a Aaron que por favor la ayude, y Aaron le responde que no le gusta limpiar. Rosé le aclara que no se trata de eso, sino que necesita hacer algunos cambios en la política del palacio. Su objetivo es reformar el palacio del príncipe heredero. Desea que todos los residentes del palacio se unan a ella y le brinden su apoyo. Le trae recuerdos cuando era presidente de su clase y presidente del consejo estudiantil. Tiene el lema de que cuando el agua de arriba es clara, la corriente de abajo también será clara. Tiene la meta final de deshacerse de esas condiciones de trabajo miserables, y de la jefa de las sirvientas. Durante la noche, en el palacio del príncipe heredero, Calix se encontraba durmiendo. Sueña con un recuerdo del pasado. Otra vez es su niñera, quien, por la noche, le preguntó si acaso tenía problemas para dormir de nuevo, o si tal vez tuvo alguna pesadilla. Le contó que las pastillas para dormir no eran buenas para su joven cuerpo. Y por eso le iba a leer un cuento, hasta que se durmiese. Calix le preguntó si le iba a leer otra de esas historias sin sentido, ya que la mayoría de los cuentos de hadas suelen ser así. Su niñera le prometió a su Alteza que, la próxima vez, encontraría un libro que le gustase más. Otro recuerdo se superpone, se trata de Ruel informando a su Alteza sobre quién era la persona que enviaba a los asesinos. Aterrorizado por la pesadilla que acababa de tener, Calix se incorporó de golpe, maldiciendo entre dientes. A la mañana siguiente, en el palacio del príncipe, Calix le pide explicación a Rosé sobre lo que quiere hacer. Nuestra protagonista le aclara que si su Alteza lo desaprueba, entonces lo dejará. El príncipe le pregunta si entonces está diciendo que quiere despedir a la jefa de las sirvientas. Nuestra protagonista con una sonrisa le responde que así es. Le explica que la razón es porque el poder de la jefa de las sirvientas dentro del palacio del príncipe heredero es excesivo, además de que es un peón del duque. Por eso un asesino podría entrar tan fácilmente en el palacio del príncipe heredero. Le pregunta si hay una razón por la que él solo la ha estado observando hasta ahora.
Calix le responde que simplemente es mejor no tocar la facción del primer príncipe, por el momento, debido a que complicaría las cosas de muchas maneras si tomara el asunto en sus propias manos. Además, le cuenta que la jefa de limpieza era su niñera. Y si la matara, muchos rumores comenzarían a esparcirse. Nuestra protagonista no puede creer que Calix ya lo había considerado. Pero luego piensa, si es capaz de matar a sus hermanos, ¿por qué no podría matar a su niñera? Tiene dudas si acaso está esperando el momento adecuado. Le dice a Calix que entonces solo necesitan crear una razón, para que la gente lo pueda aceptar. El príncipe comenta que parece que ya tiene algo planeado. Rosé con una sonrisa le responde que sí. En el fondo, reflexiona que como sobreviviente de una sociedad coreana dinámica, ya ha aprendido a manejar las turbias luchas de poder. Le cuenta a Calix que solo deben difundir rumores basados en algunos hechos. Está deseosa de ver cómo lo manejará la jefa de las sirvientas. La jefa de las sirvientas recuerda el día que conoció al príncipe heredero, Calix. Al principio, sin dudas, sentía compasión. Él era un niño desafortunado que, a pesar de haber nacido en una cuna noble, cargaba con grandes responsabilidades desde temprana edad. Y también, era un niño que perdió a su madre. Al principio, quería ofrecerle algo de consuelo, aunque sea un poco. Hasta que un día, el duque le ofreció una gran cantidad de dinero. Le comentó que había escuchado que últimamente estaba pasando por dificultades financieras debido a las deudas de su esposo. Le sugirió que él podía pagarla, y que ella simplemente tenía que hacerle un favor. Le prometió que no solo saldaría sus deudas, sino que también le daría una generosa recompensa. Le aseguró que no era algo complicado, y que su vida tampoco peligraría. La niñera no pudo evitar sentirse atraída por el dinero, y aceptó. Después de eso, hizo lo que le pidió el duque, y envenenó al príncipe heredero. Presa del pánico, al verlo envenenado, se preguntó qué debería de hacer. Ya que fue ella quien puso el veneno en la comida del príncipe, y si la descubrieran le darían una pena de muerte. Pero se alivia un poco, creyendo que el duque se encargaría de arreglarlo. Y además, porque el príncipe no ha muerto. Por lo tanto, pensó que todo estaría bien. Reflexionó que no tenía otra opción, porque un príncipe sin poder no podía hacer nada por ella. Y si no podía darle ni dinero ni honor, entonces no tenía más remedio que conseguirlo ella misma. Luego de haberlo envenenado, Calix se cruzó con la jefa de las sirvientas, la cual le hizo una reverencia y saludó a su Alteza. En el fondo, pensó que esa sería su compensación por todo lo que le ha costado criarlo. Actualmente, en el comedor de los sirvientes. Mila le pregunta a nuestra protagonista si es cierto que ella ha capturado el afecto del príncipe heredero. Nuestra protagonista siente un dolor de cabeza, y comenta que eso era justo lo que esperaba. Mila le continúa contando que también se dice que es la amante del príncipe, y que se convirtió en sirvienta con el propósito de acercarse a él. Le pregunta si lo puede creer. Rosé le pide que se detenga porque es suficiente, no quiere escuchar más rumores. Mila le pide que no se preocupe y le asegura que ella no cree en esos rumores. Ya que es imposible que Rosé, que ni siquiera puede hacer bien su trabajo, sea capaz de algo así. Nuestra protagonista le agradece sarcásticamente. Le pregunta a Aaron si está seguro de que la relación entre Tyrone y la jefa de las sirvientas no es buena. Aaron le responde que así es, se pelean cada vez que se ven. Lo ha visto claramente con sus propios ojos. Rosé le responde que está bien. Le pide a Aaron que cualquier cosa que esté relacionada con Tyrone debe avisarle, y a Mila le ordena que debe difundir algunos rumores entre las sirvientas. Ambos aceptan con entusiasmo. Nuestra protagonista, internamente, está segura que la criada que empujó a Darcy definitivamente estaba bajo las órdenes de la jefa de las sirvientas. Supone que la jefa debe estar nerviosa porque cree que ella, Rosé, va a ganar poder. Expresa que si la jefa de las sirvientas va a jugar sucio, entonces le responderá de la misma forma. Luego de un tiempo, la jefa de las sirvientas corre por los pasillos buscando a Rosé Stania. Muy seria, la increpa y le dice a Rosé que deben tener una pequeña conversación. Nuestra protagonista se sorprende porque no tardó en reaccionar. Con una sonrisa le pregunta qué es lo que la trae por allí. La jefa de las sirvientas le cuestiona si fue ella quien inició ese rumor. Rosé, internamente se pregunta si es estúpida, si acaso cree que va a admitirlo solo porque se lo preguntó directamente.
fingiendo ignorancia, le pregunta de qué rumor está hablando. La jefa de las sirvientas le grita que no se haga la desentendida. Le aclara que se refiere al rumor de que está bajo las órdenes del duque Tianel y que es su amante. Le recrimina si fue ella quien lo difundió. Rosé, continuando con su actuación, le pregunta si están diciendo que la jefa se acuesta con el duque Tianel, le dice que no sabe quién comenzaría tan absurdo rumor. La jefa de las sirvientas pregunta que si no fue Rosé, ¿quién más podría haberlo hecho? Le cuestiona si tiene idea de en cuántos problemas se metió por ese rumor. Rosé le dice que ya se lo dijo, no tiene idea de nada de lo que se le acusa. La jefa de las sirvientas aclara que no es la amante del duque. Grita que tiene que ser muy cuidadosa por culpa de ese hijo ilegítimo, y ahora también tiene que lidiar con ese rumor. Rápidamente, se da cuenta de que habló de más, y se tapa la boca. Trata de excusarse, pero nuestra protagonista le pregunta de qué hijo ilegítimo habló. En el fondo piensa que por fin la atrapó. La jefa de las sirvientas sigue defendiendo que ella no está en esa clase de relación con el duque. Rosé insiste preguntando de qué hijo ilegítimo está hablando. La jefa le responde que no es de su incumbencia. Nuestra protagonista le comenta que ya la ha escuchado claramente hablar de un hijo ilegítimo. El jefe de cocina junto a los otros sirvientes se encuentran escuchando en secreto. Rosé le pregunta si entonces está diciendo que el duque tiene un hijo ilegítimo. Le cuenta que si eso sale a la luz, podría causar un escándalo. Le pregunta si eso es lo que le preocupa. La jefa le cuestiona cómo se atreve a mencionar al duque, y le pide que cierre la boca. Rosé le pregunta si la jefa es muy cercana al duque, y comenta que sabiendo ese secreto supone que sí. Y le pregunta si acaso el duque no estaba alineado con el primer príncipe. La jefa de las sirvientas, viéndose acorralada, le pregunta si tiene idea de lo que está diciendo. Nuestra protagonista con una sonrisa le responde que por supuesto, ya que el duque en persona le dio un veneno para matar al príncipe heredero, pero no lo hizo. Se acerca a ella y le pide que razone cómo cree que ha sobrevivido hasta ahora. Y le advierte que se ha equivocado de bando. La jefa de las sirvientas, enojada, la golpeó fuerte, haciendo que Rosé cayera al piso. Le grita que es una traidora, y le pregunta si acaso cree que el duque le perdonará la vida. Le reprocha cómo se atreve, y en ese momento el estallido de una lámpara la sobresalta. Al girarse, se da cuenta de que había espectadores. La jefa, sintiéndose en apuros, trata de excusarse, pero no le salen palabras. Nuestra protagonista empieza a llorar, y le ruega a la jefa que, por favor, no le diga al duque, porque no quiere morir. Le pregunta si acaso es un crimen no haber envenenado al príncipe heredero. La jefa enojada la levanta, y le pide que deje de decir tonterías. Rosé le jura que no sabía que la jefa de las sirvientas era leal al duque. Le dice que, sin embargo, ella, como sirvienta del palacio del príncipe heredero, no debería estar bajo las órdenes del duque. Le pregunta si no tiene razón, a su Alteza, el príncipe heredero. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.